Buenos días a todos y a todas. En un contexto marcado a nivel internacional por el genocidio al pueblo palestino, en un contexto de política nacional marcado por la falta de respeto a la nueva presidencia del Gobierno y simbolizado, además, en la ultraderecha criticando incluso a los miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y en un contexto de política local marcado por las sesiones del macrojuicio del caso Envicesa, afrontamos esta mañana este primer debate de presupuestos para el año 2024. El primero de esta legislatura, de una legislatura con algunos cambios después de las elecciones del pasado mes de mayo, en la que al final la ciudadanía nos obliga y nos dice que quiere diálogo, que quiere que haya diálogo por encima de cualquier tipo de imposición, diálogo y apertura a la forma de hacer política de otras opciones más allá de la habitual bipartidista, y diálogo como característica esencial de la política. Por lo menos los que creemos en ella lo entendemos así. Evidentemente, la complacencia, y menos aún la autocomplacencia, no es lo nuestro, así que no esperen en el movimiento discursos ni complacientes ni autocomplacientes, ya que no los van a encontrar. Yo creo que aquí lo primero que deberíamos de preguntarnos todos, los 25 que estamos aquí, desde que formamos parte de esta asamblea, con mucho orgullo, es qué aportamos a nuestra ciudad, qué aportamos a la asamblea y qué aportamos a la gente de Ceuta. Porque al final podemos hablar mucho, pero la gente se va a quedar con las aportaciones que hagamos. Ya tocaban unos presupuestos pragmáticos, señora consejera. En primer lugar, ya tocaban porque es una buena manera de empezar la legislatura, siendo prácticos. En segundo lugar, porque los anteriores, hasta la fecha, han sido especulativos como mínimo. Solo ese término define a lo que muchas veces han pretendido ustedes hacer y nunca han hecho. Por poner un ejemplo reciente, porque es verdad que las memorias muchas veces, las de todos, somos muy cortoplacistas y se nos olvidan las cosas. ¿Qué pasó con ese nuevo macroproyecto de puerto deportivo que decían ustedes que se iba a construir en el poblado marinero? Nada, por lo menos nosotros no sabemos nada, y si no es así, usted nos lo va a explicar esta mañana. Pero evidentemente a veces las cosas cambian en la vida, cambian cuando no se tiene una mayoría absoluta, y en ese diálogo que no han tenido más remedio que afrontar y que enfrentar de una manera real, de tú a tú, como les hemos venido exigiendo, se han dado cuenta de que hay quienes tenemos y queremos aportar a nuestra ciudad de la manera más constructiva posible. Porque la política, a fin de cuentas, debe incidir obligatoria y directamente en el día a día de los ceutíes, en su vida cotidiana, en su bienestar, de todos, y no ese pensamiento político de para los míos y para mí primero. Creo que hay que tener una altura de miras que debe verse reflejada en nuestra forma de hacer política. Por eso hay a quien le cuesta entender que siempre hayamos mirado, pedido, exigido que se mire por todos, sin ningún tipo de discriminación. Porque evidentemente hablar, debatir, dialogar, todo eso está muy bien, pero está mejor que sea la base para hacer, para ejecutar, para que nuestros actos avalen nuestras palabras. Así que, bienvenida al pragmatismo, señora Chandiramani. Y por ahí, como bien sabe usted, han ido las peticiones del movimiento para los presupuestos del 2024. Nosotros pedimos y exigimos en pie de igualdad, sin complejos, las migajas para quien haya estado acostumbrado a ellas o haya vivido de ellas. Posiblemente eso de pedir y exigir en pie de igualdad lleve a muchos a considerar pues, que somos un poco prepotentes, que somos un poco chulos, pero bueno, cada uno que entienda las cosas como quiera. Nosotros tenemos más que superado, creo que muchos en esta ciudad lo tenemos ya más que superado, nuestras diferencias por apellidos, y creo que cualquiera que tenga responsabilidad debe tener eso siempre más que superado. El que no lo tenga debería estar excluido de cualquier ecuación, como bien sabe
la ultraderecha, que para nosotros siempre está excluida de cualquier tipo de ecuación porque ellos consideran inferiores a cualquiera que no se identifique con ellos. Es importante reseñar que esta legislatura, son ustedes ya plenamente conscientes, que tienen que dialogar con todos. Evidentemente, nosotros preferimos que ustedes dialoguen exclusivamente con los que creemos en democracia, no con los que no creen en ella. Aunque este año, no sé, permítame, señor Gutiérrez, no sé cómo le va a sentar escucharnos hablar sobre asuntos que o nosotros hemos entendido y supuesto que a usted no le gustan. Digo que suponemos que no le gustan porque hasta ahora ha votado usted en contra. Asuntos que planteaba este movimiento tan importantes relacionados con la vivienda, con la radioterapia, otra vez y luego profundizar en ello, con la subvención a los trabajadores asalariados al taxi, con las ayudas a personas celíacas, con un largo etcétera, a todas esas cuestiones a las que usted, no sé si decir le gusta o le gustaba, votarnos que no, porque venían de nuestra formación política y porque exigíamos que se tuvieran en cuenta nuestras peticiones. Este año, al fin, parece, que se van a tomar en consideración de una manera seria nuestras propuestas en las que llevamos años insistiendo. Es un logro para nosotros que el Ejecutivo al fin las recoja en el documento presupuestario del 2024. No se trata de una puja de ver quién propone más. Usted dice que ha conseguido 18, pues yo voy a decir que 75. Yo creo que las cosas no van de eso. Yo creo que aquí hay reivindicaciones que si tiramos de hemeroteca o si uno revisa un poco, y los que estamos en política debemos estar al tanto de todo, hay cuestiones como, por ejemplo, la rehabilitación de barriadas de Príncipe Felipe, que ya estaban más que contempladas, en las que llevamos pidiendo y reivindicando años al respecto que se actúe o que se haga algo. Tal vez es que nosotros no queremos tener tampoco un exceso ni de paciencia ni de confianza. Nosotros no vamos a esperar 4 años o 5 años a que se haga algo de lo que se va a comprometer para el presupuesto del 2024. Es lo que siempre nos ha caracterizado y posiblemente hayamos sido un poco antipáticos muchas veces al resto de formaciones, porque decimos las cosas como las pensamos y como las sentimos, y lo mismo que decimos en privado lo mantenemos en público. Nos enfrentamos todos los caballos a grandes retos. Vivimos en una ciudad en la que hacen falta inversiones en vivienda, en empleo, mejorar la calidad de la educación por la parte que nos toca. Unos retos que necesitan que los representantes políticos estemos o que al menos intentemos estar a la altura de las circunstancias. Y todo eso sin perder de vista, evidentemente, el entorno en el que nos encontramos, donde no podemos olvidar nuestra situación geopolítica, nuestra situación geográfica, aunque, por cierto, tengamos una delegación del Gobierno que no es transparente con la ciudadanía, que no nos informa y que no está a la altura como delegación del Gobierno de España en Ceuta. Hay variables impredecibles y cambiantes, como el hecho de que aún no exista una aduana comercial. Nos parece absolutamente injusto que se prometa, se comprometa y se mienta a los ceutíes casi que de manera sistemática, y nos parece muy injusto que aquellos partidos que pertenecen a las formaciones con representación nacional no exijan y no reivindiquen todo lo que sea positivo para Ceuta. Debemos contar con unos presupuestos que brinden la oportunidad de plasmar soluciones que se puedan llevar a cabo, que sean pragmáticas, que se vean hechos, que, si Dios quiere, y volvemos a hablar en noviembre del 2024, podamos hablar de todo lo conseguido durante un año. Los presupuestos no pueden obviar, evidentemente, ni el comercio, ni la hostelería, ni el turismo. Nuestra ciudad no se puede ni debe permitir la bajada de más persianas, ni muchísimo menos que haya más persianas bajadas que levantadas. Miren, la semana pasada, sin ir más lejos, asistían en representación de mi grupo a la primera piedra de lo que va a ser el data center que se hacía en el puerto, y el señor Vivas decía que a los emprendedores hay que allanarles el camino.
Por supuesto que hay que allanarles el camino, pero a todos los emprendedores, no solamente a las grandes empresas, que también, sino muy especialmente a nuestros pequeños emprendedores y a nuestras pequeñas empresas y a nuestra gente autónoma. No en vano, en la memoria del presupuesto se observa que en el 23 tenemos 3.171 afiliados autónomos a la Seguridad Social, o que el 83,7% de las empresas ceutíes tienen menos de 2 asalariados. Datos más que suficientes para apoyar y mimar especialmente a la pequeña empresa local. Por eso consideramos que los presupuestos generales de la ciudad tenían y tienen que poner el foco en grandes objetivos. Tienen que suponer una mejora en la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía, y aquí nos parece muy importante y para nosotros es inevitable no hablar del servicio de limpieza, del contrato de limpieza. Si finalmente se termina municipalizando, debe suponer, como digo, una mejora en el servicio que se ofrece a todos los ceutíes. Esto debe suponer que dejemos de escuchar de una vez por todas que mi calle está sucia, que aquí no se baldea desde hace un mes, que aquí es que ni siquiera vienen, que por aquí no aparecen. Por lo tanto, dentro de la mejora de la calidad de todos los servicios públicos, destaca y de manera importante el tema de la limpieza en nuestra ciudad. Por otro lado, reducir las desigualdades. Reducir las desigualdades, para que usted no nos acuse siempre de lo mismo, no se trata de inyectar más dinero a las partidas presupuestarias, que algunas sí que lo necesitan, sino que se trata de hacer una distribución eficiente de todos los recursos. Y se trata de que exista una coordinación con las entidades del tercer sector, con las entidades privadas, que ofrecen servicios que complementan a los públicos. Y para eso hace falta una mejor organización y una eficiencia que muchas veces no existen. O hace falta también, para reducir esas desigualdades, que zonas de la ciudad que han sido tradicionalmente olvidadas, por fin se les sitúe en el mapa de las actuaciones reales. Por ejemplo, se ha conseguido que se lleve a cabo la rehabilitación de las viviendas de Príncipe Felipe, de Juan Carlos I, que se presentó y se reclamó por nuestro grupo municipal desde hace muchísimos años y que esperamos ver hecha realidad pronto, al igual que la regularización de viviendas una vez que sean rehabilitadas. Y luego también el fomento del empleo y las medidas que supongan un desarrollo económico local, para lo cual los presupuestos de la ciudad tienen que incluir, como digo, inversiones que redunden de manera directa en beneficio de nuestros pequeños empresarios. Ya le digo, casi el 84% de las empresas ceutíes tienen menos de 2 trabajadores. Este año es la primera vez que se van a ver reflejadas las aportaciones que ha hecho nuestro grupo, en las que llevamos trabajando desde el verano, a los presupuestos de la ciudad en esta aprobación inicial. Hecho que nos satisface, aunque evidentemente, siendo como somos, no significa que no vayamos a hacer aportaciones con posterioridad en forma de enmiendas durante la tramitación de este expediente. Venimos de años en los que las reuniones con la responsable del área de Hacienda acababan en declaraciones de buenas intenciones y que luego no se traducían en aportaciones en los presupuestos. Por lo tanto, para nosotros es importantísimo que se hayan recogido al fin en el documento inicial nuestras peticiones. Y es que, desgraciadamente, hasta ahora, cuando no era por la mayoría absoluta que tenía el PP, era porque los socios que tenía en ese momento les decían que al movimiento no le aprobasen absolutamente nada, aunque fuese en beneficio de la ciudad. Evidentemente, los presupuestos que ustedes presentan, y usted lo sabe, no son perfectos, son muy mejorables, por eso son unos presupuestos que habrá que ver a la hora de ejecutarlos, el grado de ejecución que llevamos y el movimiento que hay que hacer y las dificultades que uno se pueda encontrar, pero evidentemente la predisposición y el recogerlo presupuestariamente es la base para luego ejecutar lo recogido. La partida que se destina, por poner un ejemplo de las imperfecciones que nosotros vemos en el presupuesto, la partida del mantenimiento de los colegios, a nosotros nos parece que es muy insuficiente. 250.000 euros es lo que aparece en la memoria de educación.
Para el estado en el que se encuentran muchos centros escolares de nuestra ciudad, como digo, es absolutamente insuficiente. Voy a poner solo un colegio de ejemplo, es el de Príncipe Felipe, pero puede servir de ejemplo de cómo están el resto de colegios de nuestra ciudad. Pongo de ejemplo este colegio porque lo hemos visitado hace poco y hemos escuchado de primera mano las carencias que tiene no solo por parte de los papás y las mamás de los alumnos de este centro, sino también por parte del equipo directivo. Muchos de estos colegios son antiguos, tienen problemas estructurales que requieren, más que de mantenimiento, de reformas integrales. Bien, con lo cual la partida que se destina al mantenimiento evidentemente resulta irrisoria. Ahora bien, no es menos cierto que muchos de los colegios necesitan de estas obras de cierta envergadura y no meros parcheos, y la respuesta que se encuentran es que las administraciones se empiezan a arrojar la pelota entre unas y otras. ¿Por qué? Pues porque el ayuntamiento dice: yo llego a lo que es el mantenimiento y las obras estructurales las tiene que hacer o ordenar la Dirección Provincial de Educación. Y uno manda al otro, el otro manda al uno, y al final nos encontramos en un círculo vicioso en el que pues los unos por los otros y la casa sin barrer. Y al final, ¿qué pasa? Pues que nuestros pequeños tienen que ir a unos centros escolares y convivir con goteras, con humedades, con sistemas de incendios que no funcionan y un largo etcétera de déficit y de carencias. Como en otros ámbitos, nosotros consideramos que la cuestión de las competencias no debe ser el obstáculo ni la excusa para resolver cuestiones vitales para nuestra ciudad. Sí. Y cuando sea esa la verdadera razón, creo que lo mínimo que merecen todos los ceutíes es encontrar transparencia en la información y que se les explique la respuesta que ha dado la otra administración. Y eso no se da. Los centros escolares están todos esperando a ver si este año tenemos la suerte de que nos arreglen algo, de que nos arreglen unas goteras. Ya le digo que hay colegios en los que el sistema de incendios no funciona, y creo que esto es de una gravedad bastante importante. Y es imposible que la solución o la respuesta sea: es que eso no me compete, vete al otro, porque el otro está diciendo exactamente lo mismo. Otro ejemplo, la subvención que se le asigna a la FAMPA Cuatro Culturas. A nosotros, después de conocer el trabajo que hacen, nos parece que evidentemente es insuficiente. Están desbordados por la cantidad de peticiones que tienen para atender a muchísimas familias ceutíes que no tienen recursos para dar a sus niños y niñas las terapias que necesitan. Para estos presupuestos del 24, desde nuestro grupo hemos presentado varias propuestas con el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos, de las cuales destacaríamos la vivienda, el empleo, la salud y la educación. Desde luego, la construcción de viviendas, sabemos todos perfectamente que es un mal endémico de esta ciudad, que llevamos años sufriéndolo, muchos años sin que se construya ni una sola casa, ni por parte del Ayuntamiento ni por parte del Estado, y por lo tanto consideramos que si esta propuesta que les hemos hecho termina ejecutándose y llevándose a cabo, sin duda puede suponer un antes y un después en nuestra ciudad. Hace más de 10 años que no se pone ni un solo ladrillo para construir vivienda en Ceuta, ni por parte de la ciudad ni por parte del Ministerio. Y el acceso a una vivienda digna se ha convertido tanto en un derecho como en uno de los mayores problemas que tienen los ceutíes a la hora de afrontar el reto de desarrollar su proyecto de vida en Ceuta. Por eso no tiene ninguna justificación, entendemos nosotros, que nuestro ayuntamiento, que es donde tenemos competencia, lleve tantos años sin poner ni un solo ladrillo. Evidentemente, aquí también me tengo que dirigir al representante del Partido Socialista, porque usted, que tiene mano en delegación, señor Gutiérrez, en delegación o en Madrid, debería hacer todo lo posible para que la construcción de viviendas sea una realidad. Por lo menos que se empiece por esas 90 que se prometieron y que ahí en Loma Colmenar, y es aquello, pues un erial que está totalmente abandonado. Sería altamente positivo para la gente de Ceuta. Luego, el que quiera que se ponga la medalla. Pero lo importante es que nuestra gente vea cómo se les van solucionando sus problemas. Como digo, las últimas adjudicaciones de vivienda por parte de nuestra ciudad han sido de viviendas construidas por el SEPES
haciéndose cargo en Vicesa de la entrega de las mismas. Hecho que finalmente derivó en lo que todos estamos viendo, oyendo, leyendo, que no es otra cosa que uno de los mayores escándalos de corrupción que azotan a nuestra ciudad. Con un macrojuicio que no ha concluido y más de una década sin construir viviendas, pero sí manteniendo una empresa municipal en Vicesa que nos cuesta más de 2 millones de euros al año a todos los ceutíes, aparentemente para nada. Nosotros queremos insistir en lo que les hemos dicho por privado porque no nos da ningún miedo y porque todo lo que decimos en privado lo mantenemos en público. Y es que creemos que hay que echar el cierre a Envicesa y reubicar a su personal. Nosotros consideramos que hoy por hoy en esta ciudad el simple hecho de nombrar Envicesa en cualquier rincón a la gente le causa cuanto menos grima, cuanto menos. Y yo creo que ustedes deberían replanteárselo y no tener tanto miedo a afrontar esto. Antes de que nos vuelvan o nadie se atreva a acusarnos de nada, ya digo que no pedimos que se despida a nadie. Al personal se le puede reubicar perfectamente y darle unas tareas a realizar, pero creemos que en Vicesa ya sobra en Ceuta. Siempre hemos defendido que la construcción de viviendas es fundamental y prioritaria. Por eso nosotros esperamos que de aquí al final de legislatura podamos contar con alrededor de 600 viviendas para la ciudadanía que podrían suponer un gran desahogo. Ustedes se han comprometido con nosotros a destinar 18 millones de euros en este punto durante la legislatura y esperemos que cumplan. Desde luego vamos a intentar vigilar y controlar que se cumpla hasta el último día de la legislatura. Esta medida tendría un impacto tanto social como económico por todo lo que supone a todos los niveles. Y, evidentemente, esto debe suponer que este primer año sirva para licitar la obra, para preparar proyectos, para buscar ese suelo municipal del que finalmente vayamos a disponer. Y entendemos nosotros que ese 1.300.000, que es lo que se ha recogido para ello, puede suponer y sentar las bases de una nueva política de vivienda en Ceuta y concluir con la construcción de nada más y nada menos que 600. Por supuesto, hay que continuar impulsando y colaborando en todo lo posible para ejecutar el plan que ya está suscrito con los Ministerios de Defensa y de Política Territorial sobre cesión de suelo a la ciudad, según se recogía en el BOE del pasado 28 de julio. Y también, como no, solicitar a la Administración General del Estado que apruebe, financie y que ejecute un plan de construcción de viviendas sociales ajustado a las necesidades de Ceuta, por eso le decía, empezando por las 90 que se iban a edificar. Tendremos que agilizar, lógicamente, la tramitación para otorgar licencias y también hay que estudiar y ajustar a la baja, preferentemente de manera inmediata, los tipos de gravamen del IPSI que afectan al mercado de la vivienda, desde los relativos a la importación de determinados materiales de construcción y prefabricados y a los gravámenes específicos sobre la construcción y venta de viviendas. Por eso decía que puede ser un hito histórico dotar de un fondo de 18 millones de euros que tenga esta finalidad, la finalidad de incentivar y construir y adquirir vivienda en Ceuta a precio tasado y que luego se destine tanto a la venta como al alquiler. Por supuesto, para nosotros de ese fondo se tiene que ver beneficiada a la gente de manera directa. Por lo tanto, los que adquieran esas viviendas de nueva construcción, sean para uso propio o sean para arrendamiento, habrá que establecer la manera en la que se beneficien, como digo, de unas ayudas directas y establecer unos presupuestos y unos requisitos tasados, evidentemente realizados por los servicios técnicos de la ciudad. El empleo es otro de los problemas más grandes que tenemos en esta ciudad. No se puede sacar pecho ni darse nadie por satisfecho porque el nivel de afiliación a la Seguridad Social en un momento determinado esté mejor. Aquí tenemos un mal endémico, está relacionado con el empleo y hay que trabajar en él. Y especialmente hay que trabajar para que nuestra gente joven no tenga que picar billete, marcharse de Ceuta para poder vivir dignamente. Nosotros creemos que nuestra ciudad debe ofrecer esas oportunidades de empleo, debe, siempre lo decimos, trabajar y facilitar más las ayudas al emprendimiento que puedan existir, facilitar el acceso a las mismas y también hay que trabajar
con las personas que apenas tienen formación, aunque sean personas jóvenes. A esas personas nosotros les hemos pedido que les ofrezcan una oportunidad laboral, como digo, especialmente la gente joven sin apenas formación, para ofreciéndoles formación en determinadas habilidades básicas relacionadas con oficios demandados en nuestra ciudad, entendemos que puedan percibir a través del empleo que se les pueda dar, para lo que nosotros les hemos pedido por lo menos 500.000 euros que se recojan en los presupuestos, aprender, como digo, unas habilidades que quién sabe si luego les servirán de motivación para volver a estudiar y formarse en el oficio que les parezca más atractivo. Un ejemplo de desesperación lo hemos visto hace relativamente poco, cuando se paralizaban las obras de la zona del poblado regulares, que los vecinos y vecinas manifestaban, entre otras cosas, que les parecía triste, les parecía lamentable, y a nosotros también nos lo parece, que haya tantas personas en desempleo en esa zona y no se les dé la oportunidad ni siquiera de trabajar en una obra. Yo creo que hay cuestiones que debemos replantearnos y que hay que analizar para ver cómo se pueden llevar a cabo. En cuanto a la clínica de radioterapia, permítame decir que nos estaba entrando por el cuerpo ya algo malo a mis compañeros y a mí, nos estaba empezando a dar un poco de fatiga, porque es de esos pocos temas que nosotros entendemos que no son para tirarse piedras políticas. Aquí lo que hay que hacer es actuar de una vez por todas. Desde luego a nosotros ya nos causa vergüenza ajena, porque nos imaginamos a esas personas que por H o por B siguen teniendo que ir a Algeciras a recibir su tratamiento de radioterapia, escuchar aquí determinados debates que son estériles. No sé qué opinarán esos ceutíes. Nosotros lo que queremos es que, de una vez por todas, si esos 350.000 euros que han accedido ustedes a poner en el presupuesto para la clínica de radioterapia no van a servir, porque al final pasa lo mismo que con educación, que el uno por el otro, que a mí el Ingesa, que a mí el Ministerio, que yo soy ayuntamiento, no van a poder materializar una clínica de radioterapia como tal, por lo menos que se dé un convenio de colaboración con Sanidad para que se adquiera la aparatología necesaria y que nosotros como ayuntamiento también hagamos nuestras aportaciones. Esto no es algo personal, creo que esto es algo muy serio para todos. Creo que se trata de evitar sufrimiento o más sufrimiento a los enfermos oncológicos y a sus familias, y creo que debería ser una prioridad de las que se marcan con un círculo en rojo en todas las agendas. En cuanto al mercado central y al mercado de San José, a nosotros desde nuestro grupo municipal, sabe usted que pues, precisamente por eso, ¿no?, por ser un grupo municipal, siempre hemos defendido los mercados como las locomotoras de los barrios. Nos parece un sitio, porque además creo que todos hemos conocido los mercados de la ciudad, no solamente el mercado central de abastos, sino otros mercados que en sus buenos tiempos tenían mucha vida, mucha actividad y que daban de comer a muchísimas familias. Desgraciadamente, con el paso del tiempo, ninguno de los mercados que están fuera del centro de la ciudad, es más, destacar el mercado central tiene grandísimas carencias, pero es que los demás ninguno es lo que era. Y para eso solo hay que darse una vuelta, hablar con los concesionarios y escuchar su demanda. Están en un estado de abandono, incluso el mercado central prácticamente presenta un estado de abandono casi absoluto, porque hay una parte que está cerrada por riesgo de desplome. Nuestra apuesta por los mercados, como digo, y que siempre venimos reivindicando y denunciando ese abandono, no necesita un simple parcheo, necesita un trabajo más de fondo, necesita, aparte de una actuación integral, necesita recobrar la actividad, recobrar el trasiego que tenía de personas que acudían a realizar sus compras y que juega una importante labor en nuestra ciudad. Un mercado en mal estado, con pocos locales, que es lo que tenemos en la actualidad, con más locales cerrados que abiertos, no nos lo podemos permitir en una ciudad como la nuestra. Por lo tanto, creo que hay que apostar claramente por la dinamización de los mercados, contar con un plan estratégico relacionado con los mercados para modernizarles, para adaptarles a la realidad social, aunque ustedes destinan una partida que también nos parece mínima. Nos deja un sabor agridulce esta
esta partida porque es una de nuestras peticiones más importantes, pero entendemos insuficiente la cantidad que se destina, dada la magnitud de las carencias que presentan. Ya le digo que posiblemente solo la rehabilitación de la parte exterior del mercado central para recuperar la imagen histórica del edificio superaría la cantidad que ustedes han destinado. Esos 600.000 euros nos parecen insuficientes, aunque creemos que si realmente ustedes apuestan por ello y están dispuestos a trabajar por ello y a poner dinero para ello, se pueden volver a convertir en los grandes buques insignia de esta ciudad. Lo que sí reconozco también es que hayan tenido en cuenta nuestra petición para reactivar la zona comercial de Jadú. La zona comercial más allá de lo que es el mercado. Jadú se caracterizaba también por esos comercios que hay, a los que iban muchas personas desde el centro de la ciudad a la barriada de San José Jadú a hacer sus compras o incluso porque tenían los negocios ahí y les parecía que era una zona con un alto potencial para abrir negocios. Eso hay que recuperarlo. Y creemos que es una buena oportunidad, a través de los 3.990.000 que tienen ustedes previsto, empezar a trabajar en esa reactivación de la zona comercial. Creo que cuando se hace un presupuesto, desde la modestia de un grupo municipal con 3 concejales, hay que intentar, porque sé que es imposible, controlar y no dejar nada en una situación de inferioridad. Inferioridad en la inversión. Y en este caso creo que es fundamental que apostemos por invertir y que esa inversión se vaya viendo, porque así es como se recupera y se recobra la ilusión de la gente. Las personas pueden creer o no creer en nuestras palabras. La única manera de que definitivamente lo hagan es que consecuentemente o posteriormente haya unos hechos que avalen esas palabras que hemos dicho. Y nosotros tenemos esa forma de entender la vida y la política. En cuanto a la subvención a la Asociación de Trabajadores Asalariados del Taxi, decirle... Señora, ha consumido su tiempo. Le ruego vaya terminando, por favor. Sí, finalizo. En cuanto a la subvención a la Asociación de Trabajadores Asalariados del Taxi, entendemos que se trata de hacerle justicia con esta asignación, una asignación de 25.000 euros para que puedan desarrollar sus actividades en las mismas condiciones que las asociaciones de propietarios a las que siempre hemos apoyado y seguiremos apoyando. Es una deuda que creemos que la ciudad tenía que saldar con estos trabajadores, porque llevaban ustedes varios años prometiéndolo y no cumpliendo, a sabiendas de la limitación que tienen ellos como trabajadores, con unos ingresos muy limitados como para, aparte de hacer frente a los gastos del día a día, poder permitirse pues, un local, unas instalaciones en las que poder desarrollar sus actividades y sus reivindicaciones. Por lo tanto, para nosotros es importante que se recoja, al igual que lo es que se recoja las ayudas para personas celíacas, que por cierto esperamos que la modificación de las bases que rigen estas ayudas estén listas en breve para que la convocatoria y posterior resolución pueda publicarse sin dilatarse, y el cheque de estudios para educación secundaria, dado el castigo de nuestra ciudad en materia de educación. Creo que la ciudad pues, también tiene que aportar su granito de arena y es una buena forma de incentivar que ese intervalo de personas que no finalizan ni siquiera la secundaria pues tengan esa mínima motivación y también lo hagan, que sientan el calor y el respaldo de la Administración local. Señora Chandiramani, solamente me queda una petición por hacerle en mi nombre, en el de mi grupo, que no se duerma en los laureles, que, como le decía, un año pasa volando, así que hay que ponerse manos a la obra y hacer realidad los compromisos que ustedes han recogido en el presupuesto, porque no le quepa la menor duda, conociéndonos usted ya lo sabe, que vamos a hacer un seguimiento exhaustivo del mismo, igual que esperamos que se nos dé participación en todas las fases de seguimiento, de ejecución y de control presupuestario. Muchas gracias. Gracias, señora Ahmed. Señora consejera, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, señora Mez, yo creo que un presupuesto como el de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que llega a casi los 374 millones de euros, este año yo me atrevía a calificarlo de pragmático porque hemos tenido la oportunidad de poner el acento en los servicios públicos básicos, ¿no? Como decía antes, fundamentalmente la limpieza y el transporte urbano de viajeros. Pero es que venimos de unos años muy complicados. Yo creo que el año 2019, el cierre de la frontera, a partir de octubre cayó absolutamente el paso de mercancías y eso supuso una revolución para todo nuestro sector comercial y hostelero y turístico, y eso supuso pues que la recaudación del IPSI, por ejemplo, cayera un 40% en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2019. Después llegó el cierre de la frontera por el COVID y ya fue el cero total. La COVID, por supuesto, fue un golpe importantísimo que nos obligó, y esta asamblea fue un ejemplo de ello, nos obligó a ponernos de acuerdo para paliar la situación económica y social a la que nos enfrentamos y también sanitaria, porque éramos autoridad delegada para poner en marcha todas las medidas que fueran necesarias. Ya empezábamos a salir de la COVID cuando empezamos con las vacunas y llegó la crisis migratoria de 2021 y todo lo que ello supuso de poner en marcha recursos económicos, sociales y de atención a las personas que llegaron a nuestra ciudad, los contactos con el Gobierno de la Nación, de ahí la estrategia de seguridad nacional, los proyectos de desarrollo socioeconómico de Ceuta y todo el trabajo que devino bueno, pues para desarrollar y superar esas dos crisis a las que yo uniría una tercera, ¿no? Que fue el intento bochornoso de romper la ciudad por la mitad y de dividirnos a los ceutíes en medio de esa vorágine de preocupaciones en las que nos movíamos, ¿no? Yo creo que después de esos años, afortunadamente, ahora casi todo ya, como decía antes, vuelve a la normalidad y los presupuestos de la ciudad pues nos permiten ocuparnos de cuestiones que son también básicas y fundamentales para los ciudadanos. Le agradezco el diálogo, la predisposición y el talante y el talento a la hora de sentarnos para poner en marcha las medidas o por lo menos de incluirlas en los presupuestos para ejecutarlas a lo largo del año 2024. Creemos que las peticiones que hacen los grupos políticos en cualquier caso son buenas para Ceuta y los ceutíes. Y siempre que no traspasen, como decía yo antes, las líneas rojas que nos hemos puesto, estamos dispuestos a asumirlas e incorporarlas al presupuesto de la ciudad, porque usted ha pedido un plan para la vivienda y efectivamente tener un plan de vivienda es bueno para los ceutíes y al final nos valemos y creemos en que al final unos presupuestos más participativos pueden hacer una Ceuta mejor y estamos convencidos de ello. Habrá que trabajar mucho a lo largo del 2024 para implementar todas estas medidas. Le reconozco que no van a ser pocas las dificultades, pero creo que compartiendo también las dificultades a las que nos podamos enfrentar será más fácil ponerlas en marcha, ¿no? Habrá que hablar con los técnicos, con el sector privado, con las empresas, con los trabajadores y montar una estrategia para poner en marcha todas las peticiones que por su parte se han incluido y no solo esas, sino el propio presupuesto de la ciudad. Yo creo que en cuanto a la educación, la formación y el empleo, que van unidas las tres de la mano, creo que la estrategia está clara. Tenemos una Ceuta más tecnológica, más verde y más azul. La formación tiene que ir destinada a esos tres ámbitos de crecimiento de sector económico. En el ámbito tecnológico tenemos el FEDER, el Fondo Social Europeo, el Open Future en el ángulo y el programa RITEC que vamos a poner en marcha con la Comunidad Autónoma de Andalucía y de Madrid, y eso nos va a permitir una formación específica en nuevas tecnologías y que la gente pueda tener y acceder a estas
estas empresas tecnológicas que están llegando a nuestra ciudad. En el ámbito verde y azul, igualmente, hay fondos europeos para poner en marcha formación y que, al final, esas personas puedan desarrollar su propia estrategia empresarial. Por otra parte, ayudamos a los autónomos con esa cuota cero que traeremos próximamente a pleno y, por supuesto, Procesa va a seguir ayudando a la inversión de las empresas, de las instalaciones de nuevas empresas que quieran ponerse en marcha. Esa estrategia tiene que ir unida, tiene que ir de la mano y tiene que ir conjuntamente adoptada con ciertas medidas que vamos a solicitar al Gobierno de la Nación en cuanto a la modificación de algunos impuestos, como el impuesto de sociedades y la vuelta a las bonificaciones a la seguridad social. Y tendrá que ir unida con algunas rebajas de IPSI que vamos a traer también a este pleno, todo ello consensuado con esta Asamblea y, por supuesto, con la mesa de diálogo social. Les reconozco que en el ámbito de los colegios de educación primaria de nuestra ciudad hay que ponerse las pilas y hay que avanzar en las necesidades que tienen los colegios. Por eso creo que se ha incluido un plan director de 4 millones de euros para afrontar la mejora de los colegios, pero también me gustaría que quedase claro que cada administración tiene sus competencias y las tiene por algo. Cuando la ciudad de Ceuta tiene competencias en el mantenimiento de los colegios, emplea sus recursos en el mantenimiento, pero es que ya se nos están pidiendo que realicemos obras de mejoras y en infraestructura de los colegios, que no es competencia de esta ciudad, que yo... Si tuviéramos la posibilidad económica y presupuestaria de hacerlo, por supuesto. Si es que la educación es el mejor ascensor social y lo mejor que podemos ofrecerle a nuestros niños y nuestras niñas. Es lo mejor, no hay nada en lo que esta Administración pueda poner sus recursos económicos a disposición del desarrollo de nuestra sociedad y de ese futuro vibrante para los ceutíes. Pero también es verdad que los recursos que tiene esta Administración son limitados y que quien tiene la competencia en cuanto a la mejora de la infraestructura de los colegios tiene que poner de su parte y tiene que ponerse las pilas. Nosotros vamos a colaborar siempre. Si ahora mismo la Consejería de Educación tiene 2 arquitectos dedicados exclusivamente a redactar proyectos para colegios. Y lo vamos a seguir haciendo. No nos vamos a quitar del medio, pero tampoco es justo que esta Administración asuma como propias competencias que no lo son. Creo que, y usted lo ha dicho en su discurso, creo que en eso estará toda la Asamblea en mejorar los colegios y la infraestructura que ellos tienen. Y para terminar, muy de acuerdo en la modernización de los mercados, de todos, tanto en su infraestructura, a la que usted ha hecho referencia, como en un plan de dinamización comercial de los mismos. Nosotros, a través de Procesa, hemos puesto en marcha un plan de digitalización para los mercados, una parte muy pequeña, es verdad, para mejorar el mercado central y una parte muy importante para mejorar el mercado de terrones, que recibirá una inversión de casi 4 millones de euros en estos próximos 2 años. También Jadú, también San José, y creo que como pulmón económico dentro de las barriadas podría ofrecernos la posibilidad de mejorar las barriadas desde ese mercado que hay ubicado en cada una de ellas. Pondremos el dinero que tengamos, que podamos, y que creo que en eso encontraremos su colaboración. En definitiva, creo que cualquier propuesta que sea asumible por parte del presupuesto de la ciudad es buena para los ceutíes al fin y a la postre. Y, en definitiva, y para terminar, le agradezco su colaboración y su predisposición. A usted y a su grupo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señora Ahmed, tiene usted la palabra por un tiempo de 10 minutos. Estaba dando al otro. Cada vez más. Bien, le reitero
a riesgo de ser pesada, que aunque parezca que en 12 meses da tiempo para mucho, realmente, a lo mejor por ser ya mayores y por ya tener una edad, sabemos perfectamente que un año pasa volando. Yo le digo que nosotros, de aquí a la aprobación definitiva, vamos a seguir pidiendo mejoras porque todavía estamos revisando los presupuestos y hay determinadas cuestiones que nos están llegando, no solamente que nosotros detectemos, sino que también hay entidades y hay personas que se acercan a nosotros pues para ponernos sobre la mesa la problemática que tienen, a ver si entre todos somos capaces de darles solución. Nos parece importante y destacamos el compromiso de construcción de vivienda para que a final de legislatura tengamos esas 600 viviendas a disposición de la ciudadanía. Nuestra idea, veremos y esperemos que sea una realidad, es que las viviendas que finalmente se puedan poner a la venta tengan un precio al que puedan acceder todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente pues la gente joven, las personas con unos salarios que son los salarios cotidianos, que rondan los 1.500 euros mensuales, y que el precio de esas viviendas no sea, como digo, superior, la intención de los cálculos que nosotros tenemos hechos, a los 136.000 euros. Al igual que las viviendas que se puedan poner en alquiler, nuestra intención es que esos alquileres empecemos a controlar un poco también el alquiler y que no superen los 400 euros. Yo espero que podamos trabajar, evidentemente, con los técnicos de la ciudad, cuya labor va a ser fundamental para determinar cómo se van dando los pasos, pero esperamos, como digo, conocer el suelo de la ciudad que se va a poner a disposición de esta construcción de viviendas, en qué momento va a comenzar la licitación, los proyectos que se vayan realizando y, como digo, no se trata solo de que ustedes lo recojan en papel, sino que también nos den información y participación a la hora de ejecutar estos presupuestos. La inserción laboral de la gente joven, especialmente a través de sus propias barriadas, nos parece esencial también, al igual que la clínica de radioterapia, que me estaba acordando que en el expediente de modificación de créditos que lo llevábamos, me decía el señor Gutiérrez, veremos a ver si se hace o no se hace. Yo espero que no haya nada velado y que usted no haya impedido que se haya podido hacer alguna gestión en este tiempo. Yo estoy segura que no. Yo estoy segura que esta cuestión nos afecta a todos y nos ocupa, nos preocupa y nos importa a todos. Pero ya digo que si se requiere por parte de la ciudad, nos ofrecemos a colaborar con el Ministerio y el Ministerio rehúsa por cualquier motivo esa colaboración para construir esa clínica, qué menos que se dé un convenio de colaboración para que la ciudad empiece por aportar esos 350.000 euros para adquirir aparatología, cuanto menos. Esa subvención a los trabajadores del sector del taxi nos parece muy importante también. Es una subvención que va a redundar en beneficio de sus reivindicaciones, del trabajo que ellos hacen para defender a su colectivo, un colectivo que ha estado duramente castigado en los últimos años y que precisan, como digo, que la ciudad también les atienda. Las ayudas a los celíacos, el cheque estudio a los que terminen la educación secundaria, los mercados, la rehabilitación de la zona comercial de Jadú, nos parece todo ello esencial. En cuanto al tema de las competencias, sí que me gustaría decirle, señora Chandiramani, que creo que la ciudad falla al no dar conocimiento a la ciudadanía a través de la transparencia que se supone debe caracterizar a cualquier representante político, del resultado de las reuniones que se vayan manteniendo para determinadas cuestiones. Creo que muchas veces no se informa debidamente, ni siquiera a los afectados directamente, y menos aún a la ciudadanía en general, de las trabas que se pueda encontrar el ayuntamiento, que no le niego que puedan existir, ni muchísimo menos, pero creo que es importante que todos lo sepamos y que a la vez hagamos todo lo posible para que todas esas cuestiones que por competencia no dependen de nosotros, no dependen de este ayuntamiento, rememos todos en la misma dirección porque va a ser en beneficio de la ciudad. Y en segundo lugar, me gustaría preguntarle en relación al Hotel Puerta de África. Mire, quisiera preguntarle respecto al Hotel Puerta de África porque hemos visto que el señor interventor llama a la atención en su informe que, pues que ahora mismo se van a realizar una serie de aportaciones por parte de la ciudad, pero que ese no es el camino más adecuado para superar la situación de pérdidas en la que se encuentra.
Yo quería preguntarle si ustedes están estudiando alguna forma de dar solución a la situación en la que se encuentran. Nos parece importante. E igualmente, aunque esto pues, es una cuestión un poco más técnica, preguntarle respecto a la parte de pasivos financieros y a la parte de amortización de préstamos refinanciados. Ahora que, como usted decía, la Unión Europea pues parece que va avanzado ya, que van a entrar en vigor una serie de modificaciones, el desfase que pudiera existir si tenemos previsto, contemplado la actuación que se pueda realizar. Ya le digo que posiblemente sean cuestiones muy técnicas, que si usted no tiene la respuesta en este momento, o bien preguntaremos en intervención directamente o quedamos a la espera de aquí a la aprobación definitiva para que nos dé respuesta, pero entendemos que evidentemente son cuestiones que hay que tener en cuenta. Y muy especialmente, como le decía, el tema del hotel, que es una cuestión que nos ocupa y nos preocupa a muchos, y la ciudad debería informar con absoluta transparencia también en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Estaremos pendientes de las alegaciones que se presenten al presupuesto y, evidentemente, las hablaremos con su grupo y con todos los grupos de la Asamblea que así lo estimen. Estamos de acuerdo con las propuestas que usted hace de vivienda, empleo y así se han incorporado en el presupuesto. Y, como le decía anteriormente, estamos preparando un informe de competencias que no son propias de esta Administración, donde se contemplen los gastos que el Ayuntamiento, la Ciudad Autónoma de Ceuta, asume sin tener competencias en el asunto, y asume porque consideramos que los ceutíes merecen tener los mismos servicios públicos que se tienen en el resto del territorio nacional. Y es verdad que también el Estado en ocasiones realiza transferencias a la Ciudad Autónoma de Ceuta para poner en marcha determinados servicios. Esos servicios se ponen en marcha en un año, los servicios se van incrementando en cuanto al coste, pero sin embargo el convenio se mantiene en su momento, como en su momento primogéneo, ¿no? Por ejemplo, me refiero a la producción de agua. Tenemos un convenio con el Estado de 3,9 millones de euros y nos gastamos ahora aproximadamente 6 porque el coste de la energía ha subido muchísimo. Ese desfase que existe entre el coste de la producción del agua, el tener el mismo servicio que tienen el resto de los españoles y lo que aporta esta ciudad autónoma, queremos que se ponga negro sobre blanco para solicitarle al nuevo Gobierno de la Nación que se determine de alguna forma cómo se puede solucionar. Y lo haremos de manera transparente y clara, como lo hacemos siempre. Cuando ha habido reuniones del presidente con cualquier ministerio, ministro y ministra, inmediatamente se ha dado cuenta de las cuestiones que se han tratado en esa reunión, y cuando hemos solicitado alguna cuestión a los diferentes ministerios en cualquier momento o etapa política, ya sea el color que sea el Gobierno, se da cuenta de las gestiones conseguidas y de aquellas que no se consiguen. Le reconozco también, y en esto quizá todos tenemos la culpa, que en esta Asamblea se traen muchas propuestas que no son competencia de esta Administración, para que las sumamos entre todos. Y, por supuesto, la voluntad política siempre. Lo que pasa que al final los presupuestos son tozudos y 2 más 2 son 4, y esa realidad es evidentemente tozuda. Y en cuanto al Hotel Puerta de África, que ya pasaba por una situación complicada, vino el incendio y todavía lo complicó más. Y en ello se está empleando a fondo el consejero Cecchi para intentar arreglar la situación y ver cuáles son las diferentes opciones o diferentes salidas que tiene el hotel. Se han planteado muchas. Una ha sido vender el inmueble, otra ha sido cederlo, otra ha sido hacer una concesión administrativa. Yo creo que están sobre la mesa todas las posibles soluciones y que en el Consejo de Administración se dilucidará qué es lo que se hará, además con el concurso de todos los grupos políticos aquí presentes. Gracias, señor presidente.